amigos, bienvenidos sean a un nuevo video más. Ahora vamos a hablar como tal del modo carrera jugador, lo nuevo que va a salir para este FIFA 22. Sin antes comentarles que este video le pertenece a otro creador de contenido que estaré dejando aquí su canal abajo en la descripción. Así que vamos a comenzar con este video. Sabemos bien que el modo carrera se empieza como tal con la creación de un nuevo jugador. Y lo que me estoy dando cuenta que han cambiado algunos de los diseños que no se tenía. También saben que FIFA con FIFA le van metiendo nuevos peinados, y creo que este es uno de los nuevos que hemos estado viendo. Y la verdad creo que pues el diseño de tu jugador va a ser pues mucho más diferente a como se veía. Tal lo que puedo ver son los colores, se ven mucho más nítidos. Eso es lo que me está agradando como tal. Después como tal vamos a elegir un nuevo equipo para poder iniciar este nuevo modo carrera, que es algo que ya pues no es algo que haya cambiado de un FIFA para otro, es totalmente lo mismo. Así que vamos a elegir el equipo. Como tal, para la siguiente transición pues terminaríamos viendo como tal los atributos que estaría teniendo nuestro jugador al comienzo de la temporada, y que pudiéramos ir cambiando a lo largo de esta conforme los entrenamientos u partidos, ya sea cumpliendo las expectativas que el entrenador tiene para nosotros al comienzo de cada uno de los partidos. Es muy emocionante porque tú vas a poder adecuar a tu jugador, depende de las estadísticas que quieres que tenga. Y creo que pues muchos vamos a poder a lo mejor subirle, no sé, la velocidad, el físico, la defensa que nosotros queramos, dependiendo pues de cómo queramos que nuestro jugador sea a la larga de toda la temporada. Y cómo vamos mejorando, a lo mejor y dices tú, durante un partido lo vi muy lento, pues le voy a elevar la velocidad, o pues normalmente pues si al momento de chocar con un jugador se cae, pues le voy a cambiar como tal el físico. Y dependiendo pues tú de los entrenamientos y de las expectativas o de cómo salgas de un partido, pues van a ser pues los puntos que vas a obtener y vas a poder canjear a la hora de pues crear tus estadísticas. Por otro lado puedes también meter como tal, ya ven que hay un lado como tal en donde tú puedes crear a lo mejor un atributo para tu jugador, ya sea que este jugador sea, no sé, pues imbatible, que sea el más veloz, que sea el mejor del mundo. Aquí de igual forma lo vas a poder canjear y vas a poder mejorar tu jugador para que se convierta en uno de los mejores del mundo. Y eso también va a ser algo que va a ser boom a la hora de hacer un modo carrera. Ahora vamos a hablar como tal de los entrenamientos, cosa que pues también no ha cambiado si lo comparamos con los entrenamientos que había en el modo carrera manager, que también donde podíamos nosotros configurar los entrenamientos y de ahí en fuera pues realizarlos para que estos fueran haciéndose momentáneamente, simulándolos y conservando la misma calificación. Por el lado derecho vas a ver cuántos puntos vas a obtener por estos ejercicios, y de igual forma pues los vas a ir acomodando dependiendo del entrenamiento que quieres que haga tu jugador. Y ya conforme pues los entrenamientos salgan con una excelente calificación, es el puntaje que vas a obtener para poder realizar la modificación de las estadísticas que vas a poder tú maniobrar a la hora de hacer tu jugador. Y vamos a ver un poquito de los entrenamientos, cosa que pues es algo pues muy similar a lo que vemos en modo carrera manager. Díganme en los comentarios si esto es muy similar a lo que tenía el modo carrera del año pasado. La verdad no lo recuerdo porque no lo jugaba, pero creo que para mí creo que sí ha de venir algo parecido a los entrenamientos, porque no le hicieron tantas variantes al modo carrera jugador a considerar o a comparar pues nada más algunas cinemáticas que vamos a estar viendo a continuación en este video. Ahora vamos a jugar como tal un partido que de igual forma como en el FIFA pasado podemos simularlo, podemos como tal ver el partido como tal, una simulación, y tú ver como tal el juego o la simulación rápida. Y también de igual forma vamos a poder ver cuáles son los objetivos o qué es lo que vamos a ir obteniendo a lo largo del partido, cuáles son las expectativas que vamos a ir teniendo. Y quiero que vean las cinemáticas, que como tal el jugador no entra al principio del partido, sino que va a entrar en un lapso tal vez de unos 45 minutos, 60 minutos. Y aquí como tal están las expectativas que quiere el entrenador que tengamos a lo largo del juego. Hay que cumplirlas para poder obtener ciertos puntos y también tener el agrado del entrenador para poder pues más adelante tener la oportunidad de jugar en los siguientes partidos. Aquí como tal termina el partido, terminamos empatados contra el América, o terminan empatados contra el América. Quiero que vean que sí fue doloroso para el equipo empatar con este equipo, porque las cinemáticas
que se vienen, se nota que pues sí dolió. Aquí está nuestro jugador y como tal la calificación que le están dando. Ahora vamos a ver como tal las cinemáticas que están aquí obteniendo para que vean qué es lo que se muestra al término de un partido. Como tal se muestran cabizbajos, tristes. Aquí tenemos el premio al mejor jugador posiblemente y lo está como tal escondiendo. No se siente como tal cómodo con este premio por el resultado que se obtuvo. Muchos de los jugadores que se ven aquí en la cinemática pues no se ven nada contentos. Y pues esto es lo que tendríamos o veríamos dentro del modo carrera jugador. Interesante de ver porque hay algunas cinemáticas que no nos habían mostrado a lo largo de estas filtraciones que se vieron. Y creo que es interesante ver, o creo que la innovación del modo carrera jugador son los objetivos, modificar como tal pues tu jugador, dando las estadísticas o algunos atributos, y las cinemáticas que estamos viendo que le da cierto realismo. Aquí en los comentarios quiero que me digas ¿qué crees o qué opinas al respecto sobre estas implementaciones que están metiendo en el modo carrera? ¿Crees que realmente pues ya vas a tomarle más en cuenta a este modo de juego o simplemente va a pasar en el olvido como siempre pasa? Terminan las cinemáticas y lo que tenemos es obviamente pues el mismo esquema en donde estamos viendo todavía como tal el interfaz del modo carrera jugador. Ahora vamos a ver los puntos que vamos a obtener igual por la simulación de los entrenamientos y de igual forma las estadísticas que podemos nosotros ya empezar a cambiar o el crecimiento que se está viendo en alguno de los atributos de las estadísticas de cada uno de los jugadores. Y aquí vas a poder ir haciendo variaciones, seleccionando algunos de los atributos que quieras que tenga tu jugador, y así es como ya se empieza como tal a crear la historia del modo carrera jugador. Aquí en los comentarios quiero que me digas qué opinas al respecto sobre estos nuevos cambios, y si quieres más videos como este, suscríbete al canal porque hay mucho más videos como este. Así que nos vemos.